nunca imaginé que mi propio hijo me echaría de su boda como si fuera una desconocida. Pero ahí estaba yo, Elena Ramírez, 52 años de sudor y sacrificio, parada en medio de 200 invitados que me miraban como si tuviera la peste. El murmullo se extendió como aceite derramado. Algunas mujeres se taparon la boca, los hombres bajaron la vista, incómodos, y mi Mateo, el bebé que cargué en mis brazos durante noches de fiebre, el niño que me juraba que nunca me abandonaría, ese mismo hombre me gritó las palabras que todavía escucho cuando cierro los ojos. Vete, mamá. Mi novia no te quiere aquí, pero déjame contarte cómo llegamos a ese momento. Porque una historia así no empieza con el grito. Empieza mucho antes, cuando una todavía cree que el amor de madre es suficiente para protegernos de todo. Esa mañana desperté temprano, antes de que el sol calentara los techos de la hacienda. El olor a tierra mojada entraba por la ventana que nunca cerraba del todo. Lee. Mi padre siempre decía que una casa necesita respirar. Llevaba meses preparándome para ese día, la boda de mi único hijo, mi Mateo, casándose con una mujer que apenas conocía desde hacía un año. Me bañé con agua tibia, me puse crema en las manos agrietadas de tanto trabajar y saqué del armario el vestido azul que fue de mi madre. Tela de algodón grueso, bordados de flores en el cuello, botones de nácar que ella misma cosió cuando era joven. Ese vestido había visto otras bodas, otros bautizos, otras despedidas. Olía a lavanda y a tiempo pasado. Me miré en el espejo y vi a mi madre mirándome de vuelta. Llegué a la iglesia con el pecho hinchado de orgullo. La ceremonia fue en un salón elegante que Valeria había elegido. Demasiado elegante, pensé, pero no dije nada. Nunca dije nada cuando se trataba de ella. Desde el primer día que Mateo me la presentó, sentí un escalofrío que subía por mi espalda, como araña. Pero me callé, porque los hijos no quieren escuchar la verdad sobre las mujeres que aman. ¿Y qué hubieras hecho tú en mi lugar? Escríbelo en los comentarios si alguna vez te tragaste tus palabras por amor a un hijo. El salón olía a gardenia y a perfume caro. Las mesas tenían manteles blancos impecables, copas de cristal que brillaban bajo candelabros que debieron costar más que mi camioneta vieja. Yo busqué mi lugar entre los invitados, pero no encontré mi nombre en ninguna mesa. Pregunté a una mesera. Ella revisó su lista 3 veces. Señora, no está registrada. Sentí el primer golpe en el estómago. Caminé hacia donde estaba Valeria, radiante en su vestido de novia, rodeada de amigas que la halagaban. Cuando me vio, su sonrisa se congeló como leche cortada. Elena, qué vestido tan llamativo. Lo dijo así, arrastrando las palabras, como si mi vestido fuera una mancha en su día perfecto, como si yo fuera la mancha. Busqué a Mateo con la mirada. Lo encontré junto al bar sudando bajo su traje nuevo. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi algo que nunca había visto en él. Vergüenza. Pero no la vergüenza de un hombre que defiende a su madre. Era la vergüenza de quien quiere que te vayas. Mamá. Se acercó, con la voz baja. Valeria está muy nerviosa. Dice que tu vestido llama mucho la atención. Tragué saliva. Es el vestido de tu abuela. Lo sé, pero hoy es el día de Valeria. Podrías, no sé, quedarte más atrás, como si fuera un mueble viejo que estorba. Asentí, porque todavía creía que mi hijo me protegería. Me senté en una esquina, lejos de las mesas principales, junto a la puerta de servicio. Desde ahí podía oler la cocina, el aceite caliente, el sudor de los meseros que entraban y salían, pero Valeria no estaba satisfecha. La vi acercarse a Mateo, susurrarle algo al oído, señalarme con un gesto discreto de su barbilla perfecta. Vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba. Vi cómo apretaba los puños. Y entonces caminó hacia mí. Lo que pasó después, todavía me cuesta creerlo. Mamá. La voz le temblaba, pero no de emoción. Tienes que irte. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo, mijo?
Y entonces Mateo levantó la voz. No sé si fue el alcohol, la presión de Valeria o algo más oscuro que llevaba guardando desde hacía años. Pero lo gritó, frente a 200 invitados, frente a tíos, primos, vecinos que me conocían desde niña. Vete, mamá. Mi novia no te quiere aquí. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el goteo del hielo derritiéndose en un vaso. Podía escuchar mi propio corazón rompiéndose en pedazos tan pequeños que nunca podría recogerlos todos. Me levanté. No dije una palabra. No lloré. No supliqué. Caminé hacia la puerta con la espalda recta, como me enseñó mi madre. Escuché los murmullos detrás de mí, las risitas nerviosas, un par de voces que decían, «Pobre señora». Pero no me di vuelta. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque sé que muchas de ustedes han vivido algo parecido. Manejé de regreso a la hacienda en silencio. El camino de tierra levantaba polvo que entraba por las ventanas abiertas. No puse música, solo dejé que el viento me secara las lágrimas que finalmente empezaron a caer. Cuando llegué, la casa estaba oscura, fría, vacía como un hueso viejo. Esa noche no dormí. Me senté en la mecedora de mi padre mirando las estrellas por la ventana, recordando cada Navidad, cada cumpleaños, cada vez que Mateo me prometió que nunca me abandonaría. Al día siguiente el teléfono sonó temprano. Era él. «Mamá, necesitamos hablar». Y en ese momento, mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas, sentí el peso familiar contra mi pecho. Las llaves que mi padre me dejó antes de morir colgaban de mi cuello, las mismas que Mateo quería desde que se comprometió con Valeria. Y yo sabía que todo estaba a punto de cambiar. Colgué ese teléfono sin responder. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el aparato. Y mientras miraba la pantalla oscurecerse, mi mente viajó 26 años atrás, al día que cambió todo para siempre. Ricardo murió un martes de agosto. El calor era insoportable, de esos que te pegan la ropa al cuerpo y te hacen sentir que hasta respirar cuesta trabajo. Recuerdo el olor a tierra seca, el zumbido de las cigarras, el silencio pesado de la casa cuando los paramédicos se llevaron su cuerpo. Mateo tenía 9 años. Lo encontré sentado en el porche, con las rodillas pegadas al pecho, mirando el camino de tierra por donde se había ido la ambulancia. No lloraba, solo miraba, con esos ojos enormes que heredó de su padre, como si esperara que Ricardo volviera caminando en cualquier momento. Me senté a su lado sin decir nada. El sol nos quemaba la espalda. Podía sentir el sudor corriendo entre mis omóplatos, mezclándose con las lágrimas que yo también me negaba a soltar. Mamá. Su vocecita sonaba tan pequeña. ¿Quién va a cuidar los caballos ahora? Lo miré. 9 años. Un niño. Y ya estaba pensando en la hacienda, en el trabajo, en todo lo que su padre dejaba atrás. Nosotros, mijo. Nosotros vamos a cuidar todo. Y así empezó nuestra vida juntos. Los primeros meses fueron los más duros. Me levantaba a las 4 de la mañana, cuando el cielo todavía estaba negro y las estrellas brillaban como si nada hubiera pasado. Preparaba café de olla, ese que Ricardo tanto amaba, con canela y piloncillo. El olor llenaba la cocina y por un momento, solo por un momento, podía cerrar los ojos y fingir que él seguía dormido en nuestra cama. Pero Mateo nunca me dejó sola. Mamá, yo puedo. Esas 3 palabras las repetía cada día como una oración. Cuando veía que yo cargaba las cubetas de agua para los animales, corría hacia mí con sus bracitos flacos y me quitaba una. Mamá, yo puedo. Cuando me encontraba llorando en el granero entre las pacas de heno, se sentaba a mi lado y me tomaba la mano. Mamá, yo puedo ayudar. Y podía. Dios mío, ¿cómo podía ese niño? A los 10 años ya sabía ordeñar las vacas. A los 12 montaba mejor que cualquier peón de la zona. A los 15 podía negociar el precio del ganado con los compradores del pueblo, con esa mirada seria que ponía, tan parecida a su abuelo que me dolía el pecho de verlo. Crecimos juntos en esa tierra. Nuestras manos se curtieron con el mismo trabajo. Nuestros pies conocían cada piedra del camino.
Nuestros corazones latían al ritmo de las estaciones. Siembra en primavera, cosecha en otoño, inviernos largos frente a la chimenea, donde yo le contaba historias de mi padre, y él me prometía que nunca se iría. Una noche, tenía como 17 años, estábamos sentados en el porche mirando las luciérnagas. El aire olía a jazmín y a tierra mojada después de la lluvia. Mateo fumaba su primer cigarrillo, creyendo que yo no lo veía. Lo dejé. Algunos secretos entre madre e hijo son necesarios. Mamá. Su voz ya era grave, de hombre. Cuando tenga hijos, los voy a criar aquí, en esta tierra, como tú me criaste a mí. Sentí que el corazón se me hinchaba de orgullo. Estiré la mano y le apreté el brazo. Esta tierra es tuya, mijo. Siempre lo será. Qué tonta fui. Qué ciega estaba. Pasaron los años. Mateo creció, se hizo hombre, empezó a trabajar en la ciudad vendiendo productos agrícolas. Yo lo dejé ir porque los hijos no son pájaros que puedes encerrar en jaulas, pero siempre volvía los fines de semana. Siempre llegaba con el mismo brillo en los ojos cuando veía la hacienda aparecer al final del camino. Hasta que conoció a Valeria. La conoció en un bar de negocios, de esos lugares elegantes donde sirven tragos con nombres que no puedo pronunciar y cobran lo que aquí cuesta un becerro. Ella era administradora de empresas, exitosa, hermosa, tengo que admitirlo, con esa belleza fría de las mujeres que nunca han sudado bajo el sol. La primera vez que la trajo a casa, algo dentro de mí se encogió. No sé explicarlo. Era como cuando los animales sienten que viene una tormenta y empiezan a ponerse nerviosos. Valeria bajó del carro con sus tacones altos, hundiéndose en la tierra que yo había cuidado toda mi vida. Miró la casa, miró el corral, miró el viejo portón de madera que mi abuelo construyó con sus propias manos. ¿Aquí vives? 3 palabras, solo 3 palabras, pero las dijo con un tono que me heló la sangre, como si estuviera preguntando por qué alguien elegiría vivir en un basurero. Mateo se rió nervioso. Trató de cambiar el tema, pero yo vi cómo ella arrugaba la nariz cuando entramos a la cocina. Vi cómo se limpiaba las manos después de tocar el pasamanos de la escalera. Vi cómo miraba mis muebles viejos, mis cortinas bordadas a mano, mis fotografías amarillentas en la pared, y vi cómo miraba las llaves que colgaban de mi cuello. Desde esa visita, todo cambió. Mateo empezó a venir menos. Cuando venía ya no se quitaba los zapatos para caminar descalzo por el pasto como hacía antes. Ya no se sentaba conmigo en el porche a mirar las estrellas. Ya no me llamaba para contarme cómo le había ido en el trabajo. Y empezó a usar palabras nuevas: modernización, inversión, potencial de desarrollo, oportunidades de mercado. Pero la palabra que más me dolió fue otra. Mamá, tenemos que ser realistas, la dijo una tarde, mientras tomábamos café en la cocina. Valeria esperaba en el carro porque no quería entrar. Mateo miraba sus manos, evitando mis ojos. Esta propiedad vale mucho dinero. Podríamos venderla, invertir, vivir todos mejor. Tenemos que ser realistas. Esa palabra, realistas, nunca la había usado antes, y las llaves colgaban de mi cuello, las mismas que mi padre me entregó con lágrimas. No dejes que nadie te la quite, ni siquiera tu hijo. Yo creí que el orgullo era algo que podía tragarse como una pastilla amarga, que dolería un momento y después pasaría. Me equivoqué. 3 días sin noticias de mi hijo después de su boda. 3 días mirando el teléfono como una tonta, esperando una llamada que nunca llegó. 3 días cocinando para una sola persona, sentándome en una mesa donde cabían 8. Al cuarto día decidí que yo daría el primer paso. Marqué el número de Mateo con las manos temblando. Contestó Valeria. Sí, fría. Como si no supiera quién era yo. Como si no tuviera mi nombre guardado en el teléfono de su esposo. Hija, soy Elena. Quería invitarlos a cenar el sábado. Silencio. Escuché a Mateo preguntando algo al fondo. Ella tapó el teléfono con la mano. Murmullos que no pude entender. Después, su voz regresó. Vamos a estar ocupados, pero el domingo puede ser. No dijo gracias.
No dijo qué alegría. No dijo nada que una nuera normal diría. Pero yo acepté, porque el orgullo es una pastilla amarga, y yo estaba dispuesta a tragarme toda la caja si eso significaba recuperar a mi hijo. El domingo llegué a la cocina antes del amanecer. El mole no se hace solo. Tostar los chiles en el comal, moler las especias, derretir el chocolate amargo con canela. Es un ritual, una declaración de amor que toma 8 horas. Mientras el aroma llenaba la casa, pensé en todas las veces que había preparado este platillo. El día que Mateo cumplió 15 años, el día que se graduó de la preparatoria, el día que Ricardo murió, y yo necesitaba mantener las manos ocupadas para no volverme loca. El mole huele a memoria, a todo lo que fuimos antes de que ella llegara. Puse la mesa con el mantel bordado que mi abuela trajo desde su pueblo. Saqué la vajilla buena, la que solo usábamos en Navidad. Corté flores del jardín y las acomodé en el florero de vidrio azul que Ricardo me regaló en nuestro 10º aniversario. Quería que todo estuviera perfecto. Quería demostrarle a Valeria que esta casa vieja tenía dignidad, que yo tenía dignidad. Llegaron a las 2 de la tarde. Mateo entró primero, me abrazó rápido, un abrazo cortito que antes hubiera durado minutos. Valeria entró después, con un vestido blanco que parecía costar más que mi camioneta. «Qué bonito decoraste», lo dijo mirando las flores, pero sus ojos recorrían las paredes, el techo, las ventanas, evaluando, calculando, como un agente de bienes raíces haciendo un inventario mental. Después sacó su teléfono. «¿Te molesta si tomo unas fotos? Mi prima ama las casas coloniales. Le encantaría ver esto». Antes de que pudiera contestar, ya estaba fotografiando. El marco de la puerta, el candil de hierro, los azulejos de la cocina, los ventanales del corredor. «Claro, hija, fotografía lo que quieras». Mentí. Me molestaba muchísimo. Pero tragué otra pastilla amarga y sonreí. Durante la cena hice mi mejor esfuerzo. Me disculpé por no haber sido más cálida en su primera visita. Dije que los nervios me habían traicionado. Dije que estaba feliz de tenerla en la familia. Cada palabra me raspaba la garganta como vidrio molido. Valeria comió 2 bocados de mole y dejó el plato a un lado. «Está delicioso, pero tengo que cuidar mi figura». Mateo, mi Mateo, el que antes repetía 3 veces, la miró y también dejó de comer, como un perrito bien entrenado. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, un programa de televisión, los planes de viaje que tenían para el mes siguiente. Yo asentía, sonreía, servía más agua de Jamaica. Interpretaba el papel de suegra perfecta mientras por dentro me moría de tristeza. Entonces, Valeria se levantó. «Disculpen, necesito ir al baño». Subió las escaleras. Escuché sus tacones en el piso de madera, pero algo no cuadraba. El baño de visitas estaba abajo. Se lo había mostrado cuando llegaron. Esperé 5 minutos. 10. Mateo miraba su teléfono, ajeno a todo. Voy a ver si necesita algo. Subí las escaleras despacio, con el corazón latiendo en los oídos. El pasillo estaba oscuro. Todas las puertas cerradas, excepto una. El estudio de Ricardo. La encontré de espaldas, con el teléfono en la mano, fotografiando los papeles del escritorio. Los cajones estaban abiertos. Había documentos esparcidos sobre la superficie de madera. Por un momento no pude moverme, no pude hablar. Solo me quedé ahí, viendo cómo esta extraña revisaba la vida entera de mi esposo muerto. «Elena». Valeria se volteó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Guardó el teléfono en su bolso con un movimiento fluido, practicado. Me perdí buscando el baño y encontré este cuarto. Me pareció tan interesante lo vintage. Los muebles, los papeles amarillentos. Es como un museo. Vintage. Llamó vintage a la historia de mi familia, a los documentos que Ricardo guardó con tanto cuidado, a las escrituras que mi padre le entregó con lágrimas en los ojos. «El baño está abajo», es lo único que pude decir. Ella pasó junto a mí, dejando una estela de perfume caro que me revolvió el estómago. Bajó las escaleras,
La escuché reírse de algo que dijo Mateo. Me quedé en el estudio, mirando el desorden, los cajones abiertos, los papeles movidos del lugar. Y entonces lo noté. El sobre amarillo no estaba. El sobre grande, grueso, que Ricardo siempre guardaba en el primer cajón. El que contenía copias de las escrituras, el testamento, los documentos del fideicomiso. El sobre que él llamaba el respaldo. Busqué debajo del escritorio, detrás de los libros, en todos los cajones. No estaba. Esa noche, después de que se fueron con besos falsos y promesas vacías de volver pronto, me senté sola en el estudio. Las llaves pesaban en mi cuello como nunca antes. Repasé cada momento de la cena, las fotos que tomó para su prima, las preguntas casuales sobre cuántos años tenía la hacienda, sus ojos recorriendo cada rincón como un depredador estudiando a su presa. Por primera vez entendí que no estaba siendo paranoica. Estaba siendo estudiada, medida, para ver cuánto tiempo más iba a ser un obstáculo en los planes de alguien. 3 días después de la cena, mientras tomaba mi café de olla en el corredor, escuchando el canto de los gallos y el mugido lejano de las vacas, mi teléfono vibró sobre la mesa de hierro forjado. Era Mateo. Mamá, Valeria quiere invitarte al almorzar. Dice que les gustaría conocerse mejor, solo ustedes dos. ¿Qué te parece el sábado a la 1 en el restaurante de la plaza? Un beso. Leí el mensaje 3 veces. Conocerse mejor. Como si lleváramos 3 años sin vernos. Como si no hubiera estado presente en su boda, en el nacimiento de mi nieto, en cada reunión familiar donde ella apenas me dirigía la palabra. El café se había enfriado en mi taza. Lo bebí de todos modos, sintiendo el amargor bajarme por la garganta como una advertencia. Claro que iré, escribí de vuelta. Será un gusto. Mentira. Pero las madres aprendemos a mentir cuando es necesario. El sábado llegó con un cielo azul perfecto, de esos que en mi tierra anuncian días calurosos y noches frescas. Me vestí con cuidado. Mi blusa de lino color crema, mis aretes de plata que fueron de mi madre, pantalón oscuro y zapatos cómodos. Nada ostentoso, pero digno. Siempre digno. Antes de salir hice algo que nunca había hecho. Tomé las llaves de la hacienda, las 2 más importantes, la del portón principal y la del estudio, y las colgué de una cadena que metí bajo mi blusa. Las sentía frías contra mi pecho, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. El restaurante de la plaza era uno de esos lugares que intentan parecer elegantes sin serlo realmente. Manteles blancos almidonados, cubiertos de metal brillante, meseros con chaleco negro que te miran como si les debieras algo. Valeria ya estaba ahí cuando llegué, sentada en la mejor mesa junto a la ventana, estudiando el menú con esa expresión de quien evalúa todo lo que ve. Elena, qué gusto. Se levantó para darme un beso en la mejilla. Su perfume era fuerte, floral, el tipo de fragancia que te anuncia que llegó alguien importante, o al menos alguien que cree serlo. Valeria, gracias por la invitación. Nos sentamos. Ella ordenó una ensalada con aderezo aparte y agua mineral. Yo pedí sopa de tortilla y un agua de Jamaica. El mesero nos miró como decidiendo quién pagaría la cuenta. Los primeros 20 minutos fueron puro teatro. Me preguntó por mi salud, por la hacienda, por cómo me las arreglaba sola en esa casa tan grande. Cada pregunta tenía un anzuelo escondido, y yo los esquivé todos con respuestas cortas y sonrisas tibias. Finalmente, cuando el mesero retiró los platos, Valeria se inclinó hacia adelante. Sus uñas, perfectamente pintadas de rojo oscuro, tamborilearon sobre el mantel. Elena, voy a ser directa contigo. Sé que eres una mujer práctica. Ajá. Mateo y yo hemos estado hablando mucho sobre el futuro, sobre Roberto Jr., sobre dónde queremos que crezca, sobre las oportunidades que queremos darle. Continúa. Ella sonrió, pero no con los ojos. Nunca con los ojos. La hacienda es hermosa, tiene un potencial enorme. Hemos consultado con algunos inversionistas, amigos míos, gente seria del sector turístico. Podríamos convertirla en un hotel boutique exclusivo o en un salón de eventos para bodas de alto nivel. El mercado está creciendo muchísimo.
Hay parejas dispuestas a pagar fortunas por casarse en un lugar con historia. Convertir mi casa en un hotel, no solo un hotel, Elena, un concepto, algo que genere ingresos reales, no solo gastos. Seamos honestas, mantener una propiedad así cuesta una fortuna. Los impuestos, las reparaciones, el personal. ¿Cuánto gastas al año solo en eso? Me sostuve de los bordes de mi silla para no levantarme. Esa hacienda ha estado en mi familia por 4 generaciones. Mi bisabuelo la construyó con sus propias manos. Exacto. Y tú eres la última generación que puede tomar una decisión inteligente sobre su futuro. A tu edad, Elena, deberías estar disfrutando, no desviviéndote en una casa del siglo XIX. ¿No te gustaría viajar? ¿Descansar? ¿Ver crecer a tu nieto sin preocuparte por goteras y cercas rotas? Tragué saliva. Las llaves bajo mi blusa parecían quemarme la piel. ¿Y qué necesitarían para esto? Valeria sacó su teléfono. Mostró algunas fotos de hoteles rurales lujosos. Para empezar, acceso completo a la propiedad. Los inversionistas quieren hacer un estudio de viabilidad, medir espacios, evaluar la estructura. Necesitaríamos las llaves, por supuesto. Y tu firma en algunos documentos preliminares. Nada definitivo todavía, solo para que puedan comenzar el análisis. El silencio entre nosotras se espesó como la niebla de la mañana sobre los potreros. ¿Y dónde viviría yo mientras ustedes hacen su análisis? Ella ni pestañeó. Un departamento en la ciudad sería lo ideal, algo más cómodo para ti, más moderno, sin escaleras, sin tanto terreno que cuidar, cerca de hospitales y servicios por si acaso. Ya sabes, a cierta edad hay que pensar en esas cosas. A cierta edad, ahí estaba. La verdad desnuda, sin maquillaje. En 2 oraciones, Valeria me había convertido en una anciana estorbosa que debía ser reubicada como un mueble viejo. Me limpié los labios con la servilleta de tela. La doblé con cuidado y la coloqué sobre la mesa. Luego me puse de pie. Valeria, te voy a dar un consejo que mi madre me dio cuando era joven. Ella me miró con sorpresa. Probablemente no esperaba resistencia. Los matrimonios pueden terminar. Los negocios pueden quebrar. Las inversiones se pierden. Los inversionistas desaparecen. Las modas cambian. Pero la tierra permanece. La tierra siempre permanece. Y mientras yo respire, esa tierra seguirá siendo mía. Elena, no te lo tomes así. Solo quiero lo mejor para la familia. Ya tomé la cuenta de mi almuerzo. Que disfrutes el resto de tu día. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sentí sus ojos clavados en mi espalda como agujas de hielo. El sol de la tarde me golpeó la cara cuando salí a la plaza y respiré hondo ese aire caliente que olía a flores de bugambilia y tierra mojada. Saqué las llaves de debajo de mi blusa, las sostuve en mi mano y supe que la guerra ya había comenzado, solo que esta vez yo no iba a rendirme. Yo no podía dormir esa noche. El encuentro con Valeria me había dejado un sabor amargo en la boca que ni 3 tazas de té de manzanilla pudieron quitar. Cada vez que cerraba los ojos, veía su sonrisa calculadora. Escuchaba su voz diciendo a cierta edad como si fuera una sentencia de muerte. Daba vueltas en la cama. Las sábanas se sentían ásperas contra mi piel. El ventilador del techo giraba despacio, moviendo el aire caliente de junio sin refrescarlo. Afuera, los grillos cantaban su serenata eterna, y a lo lejos se escuchaba el mugido ocasional del ganado. Fue entonces cuando escuché el motor de un carro acercándose por el camino de tierra. Me senté de golpe. Miré el reloj en la mesita de noche. Las 11:15 de la noche. ¿Quién vendría a estas horas? El corazón me latió con fuerza. ¿Sería Mateo? ¿Venía a confrontarme por lo que pasó con su esposa? Me puse la bata de algodón sobre el camisón y bajé las escaleras con cuidado, sosteniendo el pasamanos de madera que Ricardo había tallado con sus propias manos 30 años atrás. La madera todavía olía a cedro y a memorias. Los faros del carro iluminaron las ventanas de la sala. Luego se apagaron. Escuché una puerta cerrarse, pasos sobre la grava. Encendí la luz del porche y abrí la puerta principal. Era don Esteban.
Mi viejo abogado estaba ahí parado, con su traje oscuro arrugado y su bigote blanco más despeinado de lo habitual. En sus manos sostenía un sobre manila, grueso, del tamaño de una carpeta legal. Elenita, perdona la hora. Pero esto no podía esperar. Su voz sonaba diferente, urgente. Los ojos detrás de sus lentes de armazón dorado brillaban con algo que no supe identificar. ¿Preocupación? ¿Miedo? Pase, don Esteban. Le preparo un café. No, no, siéntate tú. Esto es importante. Entramos a la sala. Me senté en el sillón de cuero donde Ricardo solía leer el periódico cada domingo. Don Esteban se quedó de pie, como si no pudiera contenerse. Hace 26 años, cuando Ricardo supo que se estaba muriendo, me hizo prometer algo. Mi garganta se cerró. 26 años, toda una vida sin él. Me dijo que guardara este sobre y que solo te lo entregara si algún día sentía que tu patrimonio estaba en peligro. Esas fueron sus palabras exactas. Tu patrimonio, no el de la familia, no el de Mateo, el tuyo. Don Esteban me extendió el sobre manila. Estaba sellado con cera roja, como en las películas antiguas. El sello tenía grabadas las iniciales de Ricardo. R. R. Nunca lo abrí. Nunca. Él me hizo jurar sobre la Biblia de mi madre. Mis manos temblaban cuando tomé el sobre. Lo sentí pesado, no por el papel, sino por todo lo que representaba. Una carta de un hombre que llevaba casi 2 décadas bajo tierra, hablándome desde el más allá. ¿Cómo supo que hoy era el momento? Don Esteban se sentó frente a mí. ¿Por qué me llamó Valeria esta tarde? Quería saber sobre el testamento de Ricardo. Preguntó si había manera de impugnarlo, de declararlo nulo por algún tecnicismo. Le dije que no, que todo estaba en regla. Entonces preguntó algo que me heló la sangre. ¿Qué preguntó? Si existía algún mecanismo legal para proteger el patrimonio familiar en caso de que tú, y aquí usó estas palabras exactas, ya no estuvieras en condiciones de administrarlo. El aire de la sala se volvió espeso. Sentí que me faltaba el oxígeno. Me está diciendo que ella quiere declararme loca. Incompetente mental es el término legal. Y sí, Elenita, creo que están preparando ese camino. Me quedé en silencio. El reloj de péndulo en la esquina marcaba los segundos como gotas de agua cayendo en un balde vacío. Tic, tac, tic, tac. Abrí el sobre. Adentro había varios documentos legales que no entendí de inmediato, pero encima de todo había una carta escrita a mano. La letra de Ricardo, temblorosa por la enfermedad que ya lo estaba consumiendo, pero todavía reconocible. Mi Elena querida. Las lágrimas empezaron a caer antes de que pudiera controlarlas. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se hicieron realidad. En el hospital conocí a un hombre llamado Fernando. Tenía 82 años, pero sus ojos parecían de 200. Me contó su historia mientras esperábamos en la sala de quimioterapia. Fernando tenía un hijo al que adoraba. Lo crió solo después de que su esposa murió joven. Le dio todo: casa, educación, un negocio próspero. Cuando el hijo se casó, Fernando creyó que su familia crecía. Estaba equivocado. La nuera era ambiciosa, inteligente, paciente. Empezó con pequeños comentarios sobre lo difícil que era cuidar a un anciano. Luego vinieron las sugerencias de que Fernando debía mudarse a un lugar más pequeño. Después, la presión para que firmara un poder notarial, porque ya estaba muy viejo para manejar sus propias finanzas. El hijo no vio nada, o no quiso ver. En menos de 2 años, Fernando ya no era dueño de su propia casa. La vendieron sin su consentimiento. Lo metieron en un asilo barato al otro lado de la ciudad. El hijo lo visitaba una vez al mes, luego una vez cada 3 meses, luego nunca. Fernando murió solo, sin su casa, sin su dignidad, sin nadie que le sostuviera la mano. Esa historia me persiguió, Elena. Me quitó el sueño las últimas semanas de mi vida. No porque no confíe en Mateo. Nuestro hijo tiene buen corazón. Pero el corazón puede ser manipulado. El amor puede cegar. Por eso dejé instrucciones específicas con don Esteban.
Por eso puse cláusulas en el testamento que protegen la propiedad de cualquier venta o transferencia mientras tú vivas. Por eso te escribo esta carta. Tú eres la guardiana, Elena. No, Mateo. Tú. Protege las llaves. Protege la tierra. Protégete a ti misma. Y si algún día tienes que elegir entre la hacienda y nuestro hijo, recuerda que la tierra permanece. La tierra siempre te recibirá de vuelta. Pero una vez que la pierdas, se habrá ido para siempre. Te amo. Te amé desde el momento en que te vi en aquella feria del pueblo con tu vestido azul y tu risa de campanas. Te amaré más allá de la muerte. Tu esposo eterno, Ricardo. Las lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta antigua. Don Esteban me alcanzó un pañuelo de tela. Olía a lavanda y a tiempos más simples. Hay algo más, Elenita. Los documentos debajo de la carta son copias notariadas de todo. El testamento completo, las cláusulas de protección, los requisitos legales para cualquier transferencia de propiedad. Valeria no sabe que esto existe. Sequé mis lágrimas. Respiré profundo. El olor del café de olla que siempre flotaba en esta casa me llenó los pulmones. Gracias, don Esteban. Él se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ten cuidado. Si intentan declararte incompetente, necesitarán evaluaciones psiquiátricas, testigos, un proceso largo, pero con suficiente dinero y los contactos correctos pueden acelerar las cosas. No subestimes a tu nuera. Después de que su carro desapareció en la oscuridad, guardé la carta en la caja fuerte. Toqué las llaves que colgaban de mi cuello. Si querían pelea, iban a tener pelea, pero no con gritos, con silencio, con paciencia, con la fuerza tranquila que Ricardo me enseñó. Yo contaba los días como se cuentan las piedras de un rosario. 1, 2, 3, 21. 3 semanas completas sin saber nada de mi hijo. El silencio de Mateo dolía más que cualquier insulto. Cada mañana revisaba mi teléfono con manos temblorosas buscando un mensaje que nunca llegaba. Cada tarde miraba el camino de tierra esperando ver su camioneta azul levantando polvo. Cada noche rezaba frente a la foto de Ricardo, pidiéndole que cuidara al hijo que ya no me hablaba. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, preguntándome si Mateo estaría bien, si comería suficiente, si pensaría en mí aunque fuera un segundo antes de dormirse. Pero nada. Silencio absoluto, como si yo hubiera dejado de existir. Mientras te cuento esto, comenta desde qué ciudad me escuchas, porque necesito saber que alguien allá afuera entiende este vacío, esta sensación de haber perdido a un hijo que sigue vivo. El jueves 21 amaneció nublado. El cielo tenía ese color gris pesado que anuncia tormenta. Los perros ladraban más de lo normal, inquietos, como si supieran que algo malo venía. Estaba en la cocina preparando atole de canela cuando escuché el ruido. No era un carro, eran varios. El motor grave de camionetas grandes, el sonido más suave de un automóvil elegante. Me asomé por la ventana y el corazón se me detuvo. 2 camionetas negras, enormes, con vidrios polarizados. Detrás, un coche plateado que brillaba como dinero nuevo. Se estacionaron frente a mi casa como si fueran dueños del lugar. De la primera camioneta bajó Mateo. Mi hijo llevaba traje, cosa que nunca usaba. Se veía incómodo, como un niño disfrazado de adulto. Del coche plateado bajó Valeria, impecable como siempre, con un vestido rojo que parecía rojo intenso. Y de la segunda camioneta bajaron 2 hombres que nunca había visto. Trajes grises, maletines de cuero, expresiones de piedra. Abogados. Los reconocí por la forma en que caminaban, como si el mundo les debiera algo. Ni siquiera tocaron la puerta. Simplemente entraron. El olor a perfume caro de Valeria invadió mi cocina, mezclándose con el aroma dulce del atole que seguía hirviendo. El contraste me revolvió el estómago. Señora Ramírez, dijo uno de los abogados mientras abría su maletín sobre mi mesa de madera. Esa mesa donde Mateo aprendió a escribir su nombre, donde Ricardo y yo planeamos nuestro futuro. Estamos aquí para discutir el estado del patrimonio familiar.
No los invité a sentarse. Dije con voz firme, aunque las manos me temblaban. Pueden irse por donde vinieron. El otro abogado sacó una carpeta llena de papeles. Tenemos documentación que demuestra deterioro significativo de la propiedad. Cerca de 3 hectáreas sin trabajar. Maquinaria sin mantenimiento. Estructuras en mal estado. Esto representa una pérdida de valor que afecta directamente a los herederos legítimos. Herederos. Como si Mateo ya me hubiera enterrado. Miré a mi hijo buscando algo, cualquier cosa. Pero él tenía la vista clavada en el suelo, los hombros caídos, las manos apretadas en puños a los costados. Y entonces Valeria habló. Su voz era miel envenenada. Suegra, hay algo que debemos contarle. Puso su mano sobre su vientre plano con un gesto teatral. Estoy embarazada. 3 meses de embarazo. El mundo se detuvo. Un nieto. Iba a tener un nieto. Por un momento, solo un momento, sentí alegría. Esa explosión de luz que solo da la noticia de nueva vida. Pero duró menos que un suspiro. Valeria continuó. Este bebé merece un futuro seguro. Merece heredar algo que valga la pena, no una propiedad abandonada manejada por alguien que claramente ya no puede. Ahí estaba. El veneno real. Mamá. Mateo finalmente levantó la vista. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas. Ya no es solo tú y yo. Ahora es sobre mi hijo, tu nieto. Tenemos que pensar en él. ¿Qué hubieras hecho tú? Escríbelo en los comentarios. Porque yo me quedé muda, con el corazón partido en dos, mirando cómo usaban a mi nieto no nacido como arma antes de que siquiera existiera. Uno de los abogados se aclaró la garganta. Señora Ramírez, si no está dispuesta a cooperar con una división justa de bienes, tenemos otras opciones legales. Podemos solicitar una evaluación de su capacidad mental, su terquedad, su negativa a modernizar la propiedad, su aislamiento social. Todo apunta a un deterioro cognitivo que justificaría una tutela legal. Las palabras me golpearon como piedras. Terquedad senil, incapacidad mental, tutela. Querían quitarme no solo la hacienda, sino mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Algo se rompió dentro de mí, o tal vez algo se encendió. Fuera de mi casa, dije. Las palabras salieron firmes, claras, sin temblor. Fuera todos ustedes. Ahora. Los abogados intercambiaron miradas de sorpresa. Valeria apretó los labios, pero fue Mateo quien explotó. No, mamá, ya basta. Dio un paso hacia mí, el rostro deformado por algo que parecía desesperación. Dame las llaves. Es lo único que tienes que hacer. Dame las dichosas llaves y esto se acaba. Me llevé la mano al cuello. Sentí el metal frío contra mis dedos, el peso familiar de las llaves que habían colgado ahí por años. Lentamente, muy lentamente me quité el collar. Lo sostuve frente a mí. Mateo extendió la mano, los ojos brillando con esperanza, pero no se las di. Las apreté contra mi pecho, sintiendo los bordes del metal clavarse en mi palma. Estas llaves, dije mirándolo directamente a los ojos, son lo único que queda de tu padre. De 4 generaciones de trabajo, de sacrificio. No son mías para darlas, y no son tuyas para tomarlas. El rostro de Mateo se transformó. La esperanza murió, reemplazada por algo terrible, algo que nunca había visto en mi hijo. Entonces esto se acabó, dijo con voz de hielo. No tengo madre. Las palabras cayeron como hachas. 1, 2, 3 golpes que me partieron el alma. Valeria sonrió apenas. Una sonrisa de victoria. Los abogados guardaron sus papeles. Mateo dio la vuelta y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Los escuché subir a los vehículos. Los motores arrancaron. Las llantas crujieron sobre la grava. Me quedé de pie con las llaves en la mano, viendo las camionetas alejarse. Y lloré por mi hijo, por el niño que solía decirme que todo iba a estar bien, por el hombre que acababa de elegir a una extraña sobre su propia madre. Yo creí que el silencio sería lo más difícil. 2 meses sin escuchar la voz de mi hijo, sin saber si estaba bien, sin poder ver a mi nieto.
Pero no fue el silencio lo que me destrozó. Fue el sobre amarillo que llegó una mañana de marzo, cuando el aire todavía olía a tierra mojada y los naranjos del patio comenzaban a florecer. El cartero lo dejó sobre la mesa del corredor sin decir nada. Solo me miró con esos ojos que todo el pueblo ya tenía cuando me veían. Una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Todos sabían. En los pueblos pequeños, las tragedias familiares son entretenimiento público. Abrí el sobre con manos que temblaban más de lo que quería admitir. Papeles oficiales, sellos del juzgado, palabras que se amontonaban en párrafos interminables. Demanda de división forzosa de bienes. Las letras bailaban frente a mis ojos. Tuve que leer 3 veces para entender lo que significaba. Mi propio hijo, la criatura que cargué 9 meses bajo el corazón, me estaba demandando. Quería que un juez ordenara partir la hacienda en 2, como si la tierra fuera un pastel de cumpleaños que se puede rebanar sin consecuencias. Llamé a don Esteban inmediatamente. El viejo abogado llegó esa misma tarde, con su maletín de cuero gastado y el bigote más blanco que nunca. Se sentó en el mismo sillón donde había leído el testamento de Ricardo hacía tantos años y suspiró mientras revisaba los documentos. El café se enfrió en nuestras tazas mientras él pasaba página tras página. Yo miraba por la ventana, viendo los campos que mi bisabuelo había cultivado con sus propias manos, preguntándome cómo habíamos llegado a esto. Elena, dijo finalmente don Esteban, quitándose los lentes para frotarse los ojos cansados. Legalmente podemos pelear esto. Tienes argumentos sólidos. La hacienda está protegida como bien indivisible según el testamento de Ricardo. ¿Pero qué? Se quedó callado un momento largo. El reloj de péndulo marcaba los segundos con esa precisión cruel que tiene el tiempo cuando no quieres que pase. Podemos ganar en el juzgado, continuó, pero emocionalmente ya perdimos. Esta demanda va a durar años. Van a traer peritos, van a escarbar en cada rincón de tu vida. Y aunque ganes, quedarás destruida. Tu hijo también. Y el niño crecerá sabiendo que su abuela y su padre se despedazaron por unas escrituras. Las palabras me cayeron como agua helada. Tenía razón. Dios santo, tenía toda la razón. Esa noche no dormí. Me senté en el corredor con una cobija sobre las piernas, escuchando los grillos y mirando las estrellas que siempre habían estado ahí, indiferentes a los dramas humanos. Y en algún momento, entre las 3 y las 4 de la madrugada, cuando el mundo está más oscuro y más silencioso, tuve una revelación. No se trataba de ganar. Nunca se había tratado de ganar. Se trataba de proteger. A la mañana siguiente llamé a don Esteban de nuevo. Quiero hacer un testamento nuevo, le dije, y quiero que sea a prueba de todo. A prueba de ambición, a prueba de manipulación, a prueba de mi propio hijo. El proceso tomó 3 semanas. 3 semanas de reuniones con notarios, de redactar cláusulas, de anticipar cada posible trampa legal. Don Esteban trabajó como si tuviera 30 años menos, con una energía que solo aparece cuando sabes que estás haciendo algo importante. El documento final era una obra de arte jurídica. Créeme o no, cuando lo leí completo, sentí que Ricardo estaba a mi lado, asintiendo con aprobación. La hacienda pasaría a un fideicomiso por 50 años tras mi muerte. 50 años. Medio siglo en que nadie podría venderla, dividirla o convertirla en esas tiendas de autoservicio que Valeria tanto quería. Mateo recibiría el 50% de las ganancias, pero solo si la propiedad se rentaba para fines culturales o históricos, bodas tradicionales, eventos comunitarios, visitas escolares, nunca comerciales, nunca un centro comercial, nunca un fraccionamiento. Si intentaba impugnar el testamento, perdería todo, absolutamente todo. El otro 50% iría a una fundación que protege haciendas históricas en la región, lugares como el mío, con siglos de historia y generaciones de memorias. Don Esteban me miró cuando firmé el último documento. Sabes lo que esto significa, ¿verdad? Asentí lentamente. Significa que nadie ganará esta guerra, ni él ni yo. Hice una pausa, mirando por la ventana los campos que tanto amaba.
Pero la tierra sí. La noticia llegó a Mateo 3 días después. No sé quién se lo dijo. Quizás algún empleado del notario. Quizás el chisme inevitable de Pueblo Chico. Lo que sé es que a las 11 de la noche, mi teléfono sonó con ese timbre que ya había aprendido a temer. Su voz estaba espesa, arrastrando las palabras. Borracho. Mi hijo estaba ebrio. Probablemente solo. Probablemente destrozado. Mamá. La palabra salió como un sollozo. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste quitarme mi herencia? Escuché el dolor en su voz, el dolor genuino de un niño perdido, debajo de capas de orgullo y manipulación y errores acumulados. Por un momento, solo por un momento, quise retractarme de todo. Quise ser la madre que siempre lo perdona, que siempre cede, que siempre sacrifica. Pero ya no podía ser esa mujer. Mateo, dije con voz firme pero sin dureza, no te la quité. Dejé que el silencio se extendiera. Podía escuchar su respiración entrecortada al otro lado de la línea. La protegí de ti mismo. Escuché un sonido ahogado, tal vez un sollozo, tal vez una maldición. No estoy segura. Y también te protegí a ti, continué, porque algún día, cuando la ambición de otros ya no te ciegue, vas a agradecer que esta tierra siga aquí, que tu hijo pueda traer a sus hijos a ver los mismos árboles que tú trepaste de niño, que el legado de tu padre no se haya convertido en un estacionamiento. No respondió, solo silencio y respiración. Te amo, hijo, siempre te voy a amar. Pero el amor no significa permitir que destruyas lo que tomó 4 generaciones construir. Más silencio. Colgué. Y por primera vez en meses dormí en paz, porque entendí que la tierra no necesita que la defiendas con gritos. Se defiende sola, con tiempo, con la justicia silenciosa que solo la naturaleza sabe dar. Yo creía que el tiempo cura todas las heridas. Eso dicen, ¿verdad? Que los meses pasan y el dolor se vuelve un eco lejano, como el murmullo de un río que eventualmente dejas de escuchar. Mentira. 2 años. 2 años completos pasaron desde aquella noche cuando colgué el teléfono después de hablar con mi hijo ebrio. 24 meses de silencios incómodos, de cumpleaños sin llamadas, de navidades donde el asiento vacío de Mateo pesaba más que cualquier regalo bajo el árbol. Aprendí a vivir con ese hueco en el pecho, no porque dejara de doler, sino porque el dolor se volvió parte de mi respiración, como una costilla rota que nunca sanó del todo. Esa mañana de octubre, el olor a tierra mojada entraba por las ventanas de la cocina. Había llovido toda la noche, una de esas lluvias del norte que limpian el aire y dejan todo oliendo a vida nueva. Estaba preparando café de olla, ese que Ricardo amaba, con canela y piloncillo, cuando escuché el motor de un auto acercándose por el camino de tierra. Conocía ese sonido, el viejo sedán de don Esteban, con su motor que tosía y protestaba en las subidas. Sequé mis manos en el delantal y salí al portal. Ahí estaba él, bajando del auto con más dificultad de la que recordaba. Los años le habían caído encima como piedras. Su bigote blanco, antes orgulloso, ahora lucía descuidado. Caminaba apoyándose en un bastón que no tenía la última vez que lo vi, pero lo que me heló la sangre fue su expresión. Don Esteban había visto muchas tragedias familiares en sus 75 años de vida. Había aprendido a mantener su rostro neutral, profesional, pero esa mañana sus ojos no podían ocultar algo que se parecía demasiado a la compasión. Elena, dijo simplemente, tenemos que hablar. Lo hice pasar. Le serví café. Él lo tomó entre sus manos arrugadas, dejando que el calor le penetrara los huesos, como si necesitara ese momento antes de soltar las palabras. Mateo y Valeria se divorciaron hace 3 meses. El mundo se detuvo. O quizás fui yo quien dejó de respirar por un instante. ¿Qué pasó? Pregunté con voz que no reconocí como mía. Don Esteban suspiró. Un suspiro largo, cansado, de hombre que ha visto esta historia repetirse demasiadas veces. Lo de siempre, Elena. Cuando no consiguió lo que quería de ti, buscó en otro lado.
Sus palabras quedaron flotando en el aire, mezclándose con el vapor del café y el olor a tierra húmeda. Conoció a un empresario hotelero, un hombre rico de la capital. Mateo la descubrió con él. Cerré los ojos. Las lágrimas vinieron solas, calientes, silenciosas. No lloraba por Valeria. No lloraba ni siquiera por el matrimonio destruido. Lloraba por mi hijo, por el niño que alguna vez corrió por estos campos persiguiendo mariposas, por el muchacho que me ayudaba a cargar costales de grano con una sonrisa orgullosa. ¿Y Roberto, mi nieto? Pregunté con la voz quebrada. Valeria se quedó con la custodia completa. Se fue a una ciudad lejana, a vivir con ese empresario. Mateo tiene visitas supervisadas. Una vez al mes, si ella lo permite. Una vez al mes. Mi nieto, la sangre de mi sangre, reducido a unas horas mensuales bajo la vigilancia de extraños. ¿Dónde está Mateo ahora? Don Esteban bajó la mirada hacia su taza de café. No quería responder, pero yo necesitaba saber. Está viviendo en un hotel barato en el pueblo. El de la carretera vieja, ya sabes cuál. Lo sabía. Un lugar con paredes manchadas de humedad, colchones hundidos y el olor perpetuo a cigarrillo y soledad. Dicen que bebe mucho, continuó don Esteban, que pasa los días solo en su cuarto. Perdió el trabajo hace semanas. Las lágrimas ya no eran silenciosas. Sollozaba como no lo había hecho en años. Mi hijo, mi único hijo, destruido. No por mi culpa, yo lo sabía racionalmente. Pero el corazón de una madre no entiende de razón. Don Esteban puso su mano arrugada sobre la mía. No dijo nada. A veces el silencio es el único consuelo que queda. 3 semanas pasaron. 3 semanas de noche sin dormir, de mirar el teléfono esperando una llamada que nunca llegaba, de resistir el impulso de ir a buscarlo a ese hotel miserable. Un domingo fui al pueblo a comprar provisiones. El mercado estaba lleno como siempre, con el bullicio de las vendedoras y el aroma de las frutas maduras. Caminaba entre los puestos cuando algo me hizo detenerme. A través del ventanal de un restaurante elegante, esos que abrieron para los turistas, la vi. Valeria. Estaba sentada en una mesa cerca de la ventana, como si quisiera que todos la vieran. Llevaba un vestido de diseñador, de esos que cuestan más que el salario mensual de cualquier trabajador del pueblo. Joyas brillaban en su cuello y sus muñecas, piedras que parecían reales, probablemente lo eran. Junto a ella, un hombre mayor, canoso, bronceado artificialmente con ese aire de dinero viejo que algunos confunden con elegancia. El empresario hotelero, sin duda. Valeria reía. Echaba la cabeza hacia atrás y reía como si no tuviera una sola preocupación en el mundo, como si no hubiera destruido a mi hijo, como si no hubiera arrancado a mi nieto de su familia. Y entonces me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Por un instante, solo un instante, algo parecido al reconocimiento cruzó su rostro. Quizás vergüenza, quizás satisfacción. Con ella nunca pude estar segura. Y entonces, con una sonrisa perfecta, levantó la mano y me saludó, como si fuéramos amigas, como si los últimos años no hubieran existido. Me quedé paralizada en la acera. El ruido del mercado desapareció. Solo existía ese gesto, esa mano moviéndose en el aire, esa sonrisa vacía. Di media vuelta y caminé. No corrí, no lloré, solo caminé, un paso después del otro, alejándome de esa ventana, de esa mujer, de todo lo que representaba. Esa noche, sentada en el portal de mi hacienda, mirando las estrellas que Ricardo y yo solíamos contar juntos, finalmente entendí algo que debería haber visto desde el principio. Entendí que Valeria nunca amó a Mateo, solo amó lo que podían darle. Y cuando esa fuente se secó, buscó otra. Pero perdió algo que nunca va a recuperar: la paz. Yo había aprendido a dormir sola con el silencio del campo. 26 años de viudez te enseñan a abrazar la quietud como compañera. Pero esa madrugada, algo me despertó antes que el gallo. Eran las 6 de la mañana. Lo sé porque la luz apenas empezaba a teñir el horizonte de ese naranja pálido que anuncia el amanecer.
El frío de noviembre se colaba por las rendijas de la ventana y me había envuelto hasta la barbilla en las cobijas que olían a lavanda seca. Entonces escuché los golpes en la puerta. 3 golpes, suaves pero insistentes, como si quien tocara no estuviera seguro de tener derecho a hacerlo. Me levanté con el corazón acelerado. En el campo nadie toca la puerta a esa hora, a menos que haya una emergencia, un incendio, un animal enfermo, una muerte. Caminé por el pasillo con los pies descalzos sobre el piso de madera fría. No encendí la luz. Conocía cada tabla, cada crujido, cada sombra de esa casa que había sido mi hogar por más de 30 años. Llegué a la puerta principal. Mis dedos temblaban cuando corrí el cerrojo. No sé si era por el frío o por algo más profundo. Ese presentimiento que las madres tenemos, esa conexión invisible que nunca se rompe del todo. Abrí la puerta y ahí estaba mi hijo, pero no el hombre que había visto en la audiencia del juicio, no el extraño de traje caro y expresión vacía que me había demandado por mi propia tierra. Este era alguien diferente. Mateo estaba delgado, demasiado delgado. La ropa le colgaba como si hubiera pertenecido a otro hombre, uno más grande, uno más seguro de sí mismo. Llevaba una barba descuidada de varios días, quizás semanas, y sus ojos estaban rojos, hinchados, con esa mirada de quien ha llorado hasta quedarse vacío. Por un momento eterno, ninguno de los dos habló. El viento frío de la mañana revolvía su cabello sucio. Un perro ladró a lo lejos. El gallo finalmente cantó, tarde, como si hubiera estado esperando este momento. Y entonces mi hijo abrió la boca. Mamá, perdón. 2 palabras, solo 2 palabras. Pero en ellas cabía todo. Los años de silencio, las llamadas que nunca llegaron, el juicio, la traición. Todo estaba contenido en esas 2 palabras rotas. No lo pensé, no calculé. Simplemente abrí los brazos y Mateo se derrumbó contra mí. Lloraba como no había llorado desde que era niño. Esos sollozos profundos que sacuden todo el cuerpo, que vienen desde un lugar tan hondo que parece que van a partirte en 2. Mi hijo de 35 años lloraba en mis brazos como el niño de 8 años que perdió a su padre. No sé cuánto tiempo estuvimos así en el umbral de la puerta. El frío nos envolvía, pero ninguno de los dos lo sentía. Solo existía ese abrazo, esas lágrimas, ese perdón silencioso que no necesitaba más palabras. Finalmente, lo guié adentro. Cerré la puerta contra el mundo exterior. Lo llevé a la cocina, esa cocina que él conocía de memoria, con su estufa de leña y sus ollas de barro heredadas de mi abuela. Puse a hervir agua para el café, los movimientos automáticos de tantos años, moler los granos, calentar el jarrito de peltre, agregar canela y piloncillo como a él le gustaba de niño. El aroma llenó la cocina, ese olor a hogar que ningún departamento de ciudad puede replicar. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa de madera, donde había comido toda su vida. La misma mesa donde Ricardo le enseñó a leer, donde celebramos sus cumpleaños con pastel de 3 leches, donde planeamos su futuro, un futuro que se torció en algún punto del camino. Mateo envolvió sus manos alrededor de la taza de café. Temblaba ligeramente. Afuera, el cielo se pintaba de rosa y dorado, el amanecer más hermoso que había visto en meses. Las llaves siguen siendo tuyas, mamá. Siempre fueron tuyas. Su voz era ronca, gastada, como si hubiera gritado mucho o no hubiera hablado en días. Ella me convenció de que tú eras el problema. Continuó sin levantar la mirada. Cada día, cada conversación, cada decisión, ella encontraba la manera de hacerte ver como el obstáculo, como alguien que nos frenaba, que no nos dejaba crecer. Tomé un sorbo de café, caliente, amargo, reconfortante. Dejé que el silencio respirara entre nosotros. Tu padre me enseñó algo. Dije finalmente. Me enseñó a reconocer cuando alguien ama la tierra y cuando solo ama lo que puede sacarle. Hay personas que ven un árbol y piensan en sombra, en frutas, en raíces que sostienen el suelo.
y hay personas que solo ven madera para vender. Mateo cerró los ojos. Una lágrima escapó por su mejilla. He perdido todo, mamá. Todo. El departamento, los ahorros, el carro. Ella se fue hace 2 semanas. Con el empresario ese. Se llevó a Roberto Jr. El nombre de mi nieto me atravesó como un cuchillo, pero no dije nada. Solo estiré mi mano sobre la mesa y tomé la suya. Todavía me tienes a mí, le dije, y todavía tienes tiempo de construir algo nuevo. La tierra sigue aquí, el sol sigue saliendo, los animales siguen necesitando cuidado. Eso no cambió, eso nunca va a cambiar. Vimos el amanecer juntos desde la ventana de la cocina. El mismo amanecer que su padre y yo habíamos visto tantas veces. Los mismos colores pintando las montañas. La misma bruma levantándose de los campos. Mateo se quedó en la hacienda. Los primeros días fueron difíciles. Caminaba por la propiedad como un fantasma, reconociendo lugares que había olvidado. El árbol donde Ricardo le construyó una casa de madera. El arroyo donde aprendió a nadar. La cerca vieja que repararon juntos el verano antes de la boda. No hablamos del juicio. No mencionamos el nombre de Valeria. Algunas heridas necesitan tiempo antes de poder tocarse con palabras. En cambio, trabajamos. Reparamos las cercas que el tiempo había desgastado. Alimentamos a los animales al amanecer y al atardecer. Limpiamos establos. Podamos árboles frutales. Sus manos, que habían olvidado el trabajo duro, empezaron a recordar. Primero aparecieron las ampollas. Luego los callos, y finalmente esa familiaridad con la tierra que solo viene de quien la trabaja con respeto. Veíamos los atardeceres desde el portal, tomando café, en un silencio que ya no era incómodo sino necesario. A veces él lloraba, a veces yo también, pero siempre estábamos juntos. Lentamente mi hijo empezó a regresar, no el hombre que se casó con Valeria, sino el niño que alguna vez prometió cuidar esta tierra. Porque la vida siempre cobra sus deudas. Yo nunca imaginé que envejecer pudiera sentirse tan bien. 3 años. 3 años desde aquella noche en que mi hijo tocó a mi puerta oliendo a licor y derrota. 3 años desde que empezamos a reconstruir lo que Valeria había destruido. 3 años que pasaron como un suspiro y como una eternidad al mismo tiempo. Ahora tengo 57 años. Las canas ya no son mechones dispersos, sino una corona plateada que me niego a teñir. Las arrugas alrededor de mis ojos se multiplican cada vez que sonrío. Y sonrío mucho últimamente, más de lo que sonreí en toda la década anterior. Esta mañana desperté con el canto de los gallos, como siempre. Pero hoy es sábado, y los sábados son especiales. Los sábados viene Roberto Jr. Me levanté con más energía de la habitual. Preparé el café de olla con canela y piloncillo, ese aroma dulce que llena cada rincón de la cocina y me transporta a mi propia infancia. Saqué la masa para las gorditas que le gustan tanto. A sus 4 años y medio, ese niño ya sabe distinguir entre una gordita hecha con amor y una comprada en tienda. Tiene los ojos de su padre y la sonrisa de su abuelo Ricardo. A veces lo miro correr por el patio y me parece ver fantasmas buenos persiguiéndose entre los árboles. 3 generaciones jugando en el mismo espacio sagrado. Mateo llegó a las 9 de la mañana, puntual como reloj suizo. Su camioneta vieja tosía humo, pero funcionaba. La había comprado con sus propios ahorros, trabajando en el taller mecánico de don Pancho en el pueblo. Gana poco. Apenas lo suficiente para su departamento pequeño, la terapia semanal y la pensión alimenticia que Valeria exige religiosamente aunque vive en una mansión, pero está sobrio. 3 años y 4 meses sin una gota de alcohol. Cuenta los días como quien cuenta bendiciones. Roberto Jr. bajó corriendo antes de que Mateo apagara el motor. 4 años y medio de pura alegría desbordándose por la puerta del copiloto. Llegó a mis brazos como un proyectil pequeño y cálido. «Abuelita Elena», exclamó, «huele a gorditas». Me reí contra su pelo negro que olía a champú de manzanilla, el mismo champú que usaba Mateo de niño. Valeria probablemente odia ese olor barato,
pero Mateo insiste en usarlo cada vez que tiene a Roberto. Pequeñas rebeldías que me llenan el corazón. Corre a lavarte las manos, le dije. El desayuno está casi listo. Observé a mi hijo bajar de la camioneta. 40 años le sientan bien. Perdió esa gordura de la buena vida que había ganado con Valeria. Ahora es delgado, musculoso del trabajo físico, con manos callosas y honradas. Su terapeuta dice que va progresando. Yo solo sé que sus ojos ya no tienen esa sombra de vergüenza que cargó por años. Mamá, me dijo, besándome la frente, te traje limones del huerto de don Pancho. Desayunamos los tres en la mesa grande, la misma mesa donde Ricardo y yo planeábamos el futuro, la misma donde Valeria exigió las escrituras, la misma donde Mateo lloró aquella noche de lluvia. Las mesas absorben historias, creo yo, y esta ha absorbido las mejores y las peores de mi vida. Roberto Jr. comió 3 gorditas y preguntó si podía ir a ver las gallinas. Le dije que sí con la condición de no perseguirlas. Es una promesa que nunca cumple, pero me gusta verlo correr con los brazos abiertos, espantando pollos como si fuera el dueño del mundo. Porque algún día lo será. Don Esteban vino hace 3 años, cuando Mateo finalmente retiró la demanda. Nos sentamos los tres y revisamos el testamento. Lo modifiqué con cuidado, pensando en cada palabra como si fueran ladrillos de una muralla protectora. Cuando yo muera, la hacienda pasará a Mateo, completa, sin condiciones de venta ni subdivisiones, pero hay una cláusula que don Esteban llamó cláusula de prueba. Mateo tiene que demostrar durante 10 años que puede cuidarla sin venderla. Si falla, si cede a la tentación de convertir esta tierra en dinero rápido, la propiedad pasa directamente a Roberto Jr. cuando cumpla 25 años. Es un acto de fe, me explicó don Esteban, y es un acto de protección. Mateo lloró cuando le expliqué las condiciones. No de rabia, como habría hecho años atrás. Lloró de alivio. Gracias por no confiar ciegamente en mí, me dijo. Todavía no me lo he ganado. Y así empezó su prueba. Cada mes viene con Roberto. Trabaja la tierra conmigo cuando puede. Repara lo que necesita reparación. Aprende lo que olvidó. Y yo observo, paciente, como quien cultiva un árbol frutal sabiendo que los primeros años solo dan hojas. La camioneta negra llegó a las 5 de la tarde. Siempre es puntual Valeria, con sus horarios exactos y su vida perfectamente organizada. Se estacionó lejos de la casa, como si temiera que el polvo del camino manchara su vehículo importado. Roberto Jr. dejó de perseguir gallinas y corrió hacia ella. Vi cómo lo recibía con un abrazo breve, casi administrativo. Le limpió la tierra de las rodillas con una servilleta húmeda que sacó de su bolso de diseñador. Después caminó hacia nosotros, su vestido blanco impecable, su maquillaje perfecto, sus tacones altísimos hundiéndose incómodos en la tierra que tanto despreció. «Buenas tardes», dijo, sin nombre, sin cordialidad, solo las palabras mínimas necesarias. «Buenas tardes», respondí. La miré bien. 3 años le han dado arrugas de expresión que ningún tratamiento logra borrar. Se casó con el empresario hotelero, eso lo sé. Viven en una mansión en la capital. Viajan constantemente. Sus fotos en redes sociales muestran una vida de lujo impecable. Pero sus ojos están vacíos. La misma mujer que brillaba de ambición cuando conoció a Mateo ahora parece apagada por dentro. Como una casa con todas las luces encendidas, pero nadie viviendo adentro. El dinero le compró todo lo que quería, excepto lo único que necesitaba. Se fue con Roberto dormido en el asiento trasero. Mateo se quedó mirando las luces rojas desaparecer por el camino de tierra. «Está triste, mamá», me dijo. «Lo siento cada vez que lo veo». No respondí, solo le apreté la mano. Porque algunas personas nunca aprenden que el amor no se compra. Se construye con tiempo, con presencia, con sacrificio. Y Valeria nunca lo va a entender. Yo miro esta tarde desde el portal como si estuviera viendo mi vida entera pasar frente a mis ojos. El sol se hunde despacio detrás de las montañas,
pintando el cielo con tonos naranjas y morados que Ricardo siempre decía que parecían acuarelas de Dios. El aire huele a tierra mojada, a los últimos jazmines del verano, a café de olla que dejé enfriando en la cocina. Huele a paz. Roberto Jr. tiene casi 5 años ahora. Corre entre los árboles persiguiendo a Luna, que ya está vieja pero todavía tiene energía para jugar con su nieto adoptivo. El niño se ríe con esa risa cristalina que solo tienen los niños felices. Esa risa que me recuerda a Mateo cuando tenía su edad, cuando todavía no sabía que el mundo podía ser cruel. Más allá, cerca del lindero norte, veo la figura de mi hijo reparando cercas. Trabaja sin camisa bajo el sol de la tarde. Sus músculos se mueven con un ritmo que ya reconoce la tierra como propia. 3 años le tomó llegar aquí. 3 años de pruebas, de errores, de caídas y de levantarse otra vez. Me llevo la taza de café a los labios. Está tibio, perfecto. El sabor amargo me recuerda todas las mañanas que pensé que no podría más. ¿Sabes qué es lo gracioso de todo esto? Me llamaron egoísta, terca, vieja amargada, controladora, mala madre, bruja. Las palabras me llegaban por todos lados como piedras lanzadas por manos invisibles. Mi propia familia me juzgó. Las vecinas murmuraban cuando pasaba por el pueblo. Hasta el padre Ignacio me miró con esa mezcla de lástima y desaprobación cuando le conté que mi hijo ya no me hablaba. Y tal vez tenían razón, pero también estaban equivocados. Yo no me aferraba al pasado. No estaba atrapada en recuerdos de una vida que ya no existía. No quería mantener las cosas igual para siempre por miedo al cambio. Yo protegía el futuro. Un futuro que hoy puedo ver jugando entre los árboles. Un futuro que trabaja la tierra con las mismas manos que alguna vez firmaron papeles para venderla. Un futuro que está aprendiendo, despacio pero seguro, que el valor de las cosas no se mide en dinero. Roberto Jr. se cae y llora. Luna le lame la cara. El niño se ríe otra vez y sigue corriendo. Eso es la vida, pienso. Caerse y levantarse, llorar y reír. Todo en el mismo minuto a veces. Valeria consiguió todo lo que quería. La mansión de 3 pisos con jardines diseñados por arquitectos famosos. El empresario hotelero que la pasea por Europa cada temporada. Los vestidos de diseñador. Los zapatos carísimos. Las joyas que brillan en cada foto de sus redes sociales. Consiguió el escape que tanto buscaba de esta vida de campo que tanto despreciaba. Pero yo tengo paz. La paz de saber que hice lo correcto, aunque me costó todo lo que tenía. La paz de no haberme vendido cuando el precio parecía tentador. La paz de no haber traicionado a los que vinieron antes de mí, a mi suegra Josefina, a mi esposo Ricardo, a todas las generaciones que sudaron y sangraron por esta tierra. La paz no se compra en ninguna tienda de lujo. Mateo deja las herramientas y camina hacia la casa. Tiene los brazos tostados por el sol, las manos callosas por el trabajo, los ojos limpios de un hombre que finalmente entiende quién es. Se sienta a mi lado en el portal sin decir nada. Solo respira hondo y mira el atardecer conmigo. El silencio entre nosotros ya no es incómodo. Es el silencio de 2 personas que han atravesado el fuego juntas y salieron del otro lado. Diferentes, sí, pero más fuertes. Bonita tarde, dice finalmente. Sí, respondo. De las bonitas. Roberto corre hacia nosotros gritando que encontró un nido de pájaros en el árbol grande. Mateo lo alza en brazos con esa facilidad que tienen los padres que están presentes, que conocen el peso exacto de sus hijos porque los han cargado 1000 veces. Los miro y pienso en todo lo que aprendí estos años. Soltar a alguien que amas no significa dejar de amarlo. No significa abandonarlo o darle la espalda o desearle mal. Significa amarlo lo suficiente para dejarlo caer, para dejar que toque fondo, para permitir que aprenda las lecciones que nadie puede enseñarle con palabras. Soltar significa confiar en que la persona que educaste, que criaste, que amaste con toda tu alma, tiene las herramientas para encontrar su propio camino. Aunque ese camino pase por lugares oscuros y dolorosos, Mateo tuvo que perder todo para valorar lo que tenía.
Tuvo que vivir en un departamento húmedo, comiendo lo mínimo para entender que la abundancia no está en las cosas, sino en las relaciones. Tuvo que tocar el fondo de su propia vida para mirar hacia arriba y ver la luz. Yo no lo salvé de esa caída. Y esa fue la mejor decisión que tomé como madre. Toco las llaves que siempre llevo en el bolsillo de mi delantal. Las mismas llaves de hierro que abrieron esta casa por 4 generaciones. Las que Ricardo me dio en nuestra noche de bodas. Las que casi entrego en un momento de debilidad. Las llaves siguen conmigo. El momento correcto no es cuando yo lo decida. No es cuando me sienta generosa, o cuando quiera descansar, o cuando los años pesen demasiado. El momento correcto es cuando mi hijo esté verdaderamente listo para recibirlas. Cuando entienda que no son solo llaves de una casa, sino la responsabilidad de un legado completo. Todavía no llegamos ahí, pero vamos en camino. Si esta historia ayuda a una sola mujer a poner límites, todo valió la pena. Si una madre que está leyendo esto encuentra el valor para decir no cuando todos le exigen que diga sí, entonces estas palabras cumplieron su propósito. No estás sola, no estás loca, no eres mala madre por proteger lo que es tuyo. Eres una mujer con dignidad. Las llaves siguen conmigo. Y aquí van a quedarse hasta que llegue el momento correcto. Ese día voy a descansar en paz, sabiendo que la tierra va a estar en las manos correctas. Gracias por escucharme. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces puede cambiar un día completo.